y todas las voces que te acompañan cada mañana. Radio Boom Show. Nuestro próximo programa. Conectamos con el mundo. Estas son las noticias. Noticias. Miércoles 29 de julio. Estos son nuestros titulares. Netanyahu califica de excelente su reunión con Trump en la Casa Blanca, la primera desde el inicio de la guerra conjunta contra Irán. El encuentro ocurre mientras Netanyahu busca la reelección y Trump enfrenta presiones internas para poner fin al conflicto. La nueva presidenta de Perú, Keiko Fujimori, primera mujer elegida para el cargo en el país, anuncia que los militares asumirán el orden interno en las zonas de alta criminalidad. Su llegada al poder refleja el auge de líderes conservadores en América Latina. La propuesta de reforma constitucional de Daniel Ortega busca ampliar el mandato presidencial a 7 años y excluir a la oposición de los comicios en Nicaragua, según anunció el Congreso controlado por el oficialismo que gobierna con poder absoluto tras la represión de las protestas de 2018. Estos son los titulares, ahora sí, con el informativo. A pesar de las tensiones previas, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el presidente Trump se reunieron este martes en la Casa Blanca. El encuentro a puerta cerrada fue el primero desde el inicio de la guerra conjunta contra Irán y ofreció una oportunidad para acercar posiciones entre ambos líderes. Lo explica nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vázquez. En la primera visita de Benjamín Netanyahu a Washington desde que empezó la guerra en Irán y la octava desde que Trump volvió a la Casa Blanca, el líder israelí dijo en un comunicado difundido por su oficina y citando a un funcionario anónimo que la reunión con Trump fue excelente y reafirmaron el compromiso mutuo de que Irán nunca posea armas nucleares. Sin embargo, en una entrevista con Fox, Trump volvió a expresar sus diferencias con Netanyahu al cuestionar por qué él estaba dictando la agenda militar y política con Irán sin antes consultarlo. No necesito que Bibi me cuente cosas relacionadas con la inteligencia en el sitio nuclear de la montaña de Pickex. Bibi me lo dice porque quiere que siga involucrado en la guerra. Escuché a Bibi anunciarlo y le pregunté por qué no me dijo antes de anunciarlo a todo el mundo. Diferencias que han sido reportadas desde el año pasado por el New York Times y que de hecho el medio Axios reveló que Netanyahu habría estado tratando de visitar a Donald Trump desde la semana pasada, pero la Casa Blanca no le habría abierto un espacio en la agenda al líder israelí que intenta reelegirse este año. Informó desde Washington. Y agregar que hace instantes el ejército de Estados Unidos afirma haber interceptado misiles lanzados por Irán, el primer repunte de la violencia entre ambos países después de varios días de calma. También este martes Trump y Zelensky se reunieron en el despacho Oval para abordar maneras para que Ucrania logre fabricar sus propias armas contra los ataques rusos. El encuentro refleja un claro acercamiento con Kiev por parte del mandatario estadounidense. Un terremoto de magnitud 7,1 sacudió este martes el sur de Japón, dejando al menos 2 muertos tras registrarse una explosión en un centro comercial y el colapso de un edificio, además de cortar la electricidad a miles de hogares y agrietar las carreteras en toda la región. En Europa, cerca de 330.000 personas fueron evacuadas en Francia y en España por los voraces incendios forestales. En el departamento francés de Gironda, el fuego ya quemó una superficie que equivale a 4 veces París, en lo que las autoridades consideran la mayor evacuación civil del país fuera de una guerra. España, por su parte, se prepara para su 4ª ola de calor, con varios incendios fuera de control, entre ellos el más extenso de su historia. Las autoridades comenzaron a permitir el regreso a sus hogares de miles de personas tras los avances logrados por los bomberos. Pero a pesar de ello, el humo alcanzó en los últimos días a Madrid,
afectando la calidad del aire, como lo explica nuestro corresponsal en Madrid, Juan Cascón. Las imágenes satelitales muestran cómo la gran nube de humo provocada por los incendios cubre ya gran parte de la península ibérica. Son millones de partículas en suspensión altamente perjudiciales para la salud, algunas de ellas cancerígenas, desplazándose cientos de kilómetros sobre el territorio español y llegando a regiones como Cataluña o Andalucía. La ministra de Sanidad española, Mónica García, alertó de altos niveles de PM2,5, es decir, de partículas cuyo diámetro es inferior a 2,5 micras, unas 30 veces más finas que el cabello humano y que pueden permanecer en el aire durante semanas. Según informaciones publicadas por la Sociedad Española de Epidemiología este mes, su minúsculo tamaño las hace especialmente dañinas para el organismo porque pueden penetrar más fácilmente en los pulmones y de ahí pasar a la sangre, provocando enfermedades cardíacas, respiratorias y aumentando el riesgo de mortalidad, algo que empeora con las olas de calor, especialmente para personas mayores, niños, embarazadas y personas con enfermedades crónicas. En estos casos, las autoridades sanitarias recomiendan cerrar puertas y ventanas y no salir a la calle. Y si es imprescindible hacerlo, utilizar una mascarilla de tipo FFP2 o KN95, llevar gafas, preferiblemente de sol, y evitar hacer ejercicio físico. Al menos 13 personas han muerto en los incendios forestales registrados en España este año, una de las temporadas más mortíferas en décadas. La líder conservadora Keiko Fujimori juró como presidenta de Perú tras ganar la segunda vuelta de junio por un estrecho margen, confirmando un giro hacia la derecha en la región. Centrada en la seguridad, Fujimori anunció este martes que las Fuerzas Armadas asumirán el control del orden interno en las zonas más golpeadas por el crimen organizado. En materia de seguridad, vamos a recuperar cada barrio, cada carretera, cada espacio público para las familias peruanas. Allí donde el crimen organizado, el narcotráfico, la minería ilegal hayan arrebatado el control al Estado, haremos uso de todas las herramientas que la Constitución pone a disposición del gobierno. Fujimori, 4 veces candidata, es la primera mujer elegida para el cargo y la 9ª mandataria en solo una década. En este periodo, solo 3 presidentes llegaron por voto popular. El resto asumió tras renuncias o destituciones parlamentarias acorraladas por protestas y escándalos de corrupción. Mientras en Caracas unos 300 opositores marcharon el martes a pocos días de iniciar un diálogo para una transición política respaldada por Estados Unidos. La marcha coincide con el 2º aniversario de las polémicas elecciones en las que se reeligió Nicolás Maduro. La amplia información ahora desde la capital venezolana, nuestro corresponsal Víctor Amaya. En Caracas, la política volvió a convocar a las calles a propósito de los 2 años transcurridos desde la última elección presidencial en Venezuela, denunciada como fraude por la oposición y observadores internacionales. Además, apenas a días de que comience una negociación entre el chavismo y un sector de la oposición para renovar instituciones con el aval de Estados Unidos. Hubo al menos 3 movilizaciones en la capital. Primero, una convocada por la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, desde el extranjero, con simpatizantes que reclamaron un nuevo escenario electoral. Estamos exigiendo un programa electoral, unas elecciones presidenciales y la libertad de todos los presos políticos. Carlos Fernández, uno de los dirigentes del partido de Machado, dijo que la negociación del 1 de agosto no puede ser de cúpulas. Nosotros no vamos a hacer piedra de ataque para ningún proceso político, sin embargo debemos decir que no puede haber ningún proceso político sin la gente. Por su parte, sindicalistas protestaron primero ante la sede del Consejo Nacional Electoral para exigir nuevas autoridades comiciales y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, así como para insistir en que el candidato opositor Edmundo González Urrutia ganó aquellos comicios de 2024. Y necesitamos, Edmundo, que te vengas ya, que formes parte de esa negociación este 1 de agosto. Y no queremos presos políticos antes de iniciar esa negociación. Sería una falta de respeto. José Patínez, líder de la coalición sindical, encabezó el grupo también hasta el Hotel Marriott, donde se hospeda el personal de Estados Unidos en Caracas, y cuestionaron allí el diseño del diálogo propuesto por Washington para los próximos días. Las movilizaciones ocurren apenas días antes de que se inicie un proceso de negociación tutelada por Washington entre Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada y cabeza del Parlamento Nacional, con Dinora Figuera, reconocida por la Casa Blanca como presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, que debió cesar funciones en el 21, pero se mantiene en el exilio con reconocimiento de Estados Unidos como la última con legitimidad. Desde Caracas, Víctor Amaya. Recordemos que tras la captura de Maduro en enero, Delcy Rodríguez asumió el poder de forma interina y gobierna bajo fuertes presiones de Washington, que supervisará el diálogo.
Donde habrá pronto elecciones es en Haití, que las programó para diciembre. Serán las primeras en una década luego de que los planes para celebrar la votación en agosto fueran pospuestos por motivos de seguridad. Lo explica Ubaldo Bravo. El 13 de diciembre fue la fecha que fijó el Consejo Electoral para la primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas de Haití. Ese mismo día habrá un referendo para ratificar las enmiendas a la Constitución. Luego, en 2027, habrá 2 momentos electorales importantes. El primero, el 21 de febrero, será la segunda vuelta y los haitianos también elegirán autoridades locales. Y el segundo, el 12 de marzo, se darán a conocer los resultados definitivos de las elecciones locales. Es importante este calendario porque los últimos comicios se celebraron entre 2015 y 2016, cuando fue electo el presidente Jovenel Moïse, quien fue asesinado el 7 de julio de 2021, desatando una ola de violencia incontrolable hasta nuestros días y que ha provocado desplazamientos masivos. Se calcula que en esta isla caribeña de 11.900.000 habitantes, cerca de 1,5 millones de personas han tenido que dejar sus casas. Y es justamente este contexto de violencia por lo que las autoridades piden prudencia, anunciando que el respeto del calendario dependerá de que haya seguridad aceptable y de los recursos económicos que tenga el país para la logística electoral. Gracias, Ubaldo Bravo. A principios de este mes, el Consejo Electoral de Haití inició el registro de votantes. El organismo también publicó la lista definitiva de más de 300 partidos políticos autorizados para las próximas elecciones. Donde la oposición no tendrá lugar en los comicios es en Nicaragua, porque la reforma constitucional prevista para excluir a la oposición también busca ampliar el periodo presidencial de 6 a 7 años. Además, el proyecto aplaza hasta noviembre de 2027 los comicios previstos para finales de este año. Así anunciaba algunas de estas medidas el presidente del Congreso controlado por el gobierno, Gustavo Porras. Nuestro sistema de Estado y gobierno de pueblo presidente propone ordenarse con periodo efectivo de 7 años renovables, lo cual asegura estabilidad en visión, operatividad y continuidad, haciendo frente con toda energía y claridad a las urgencias materiales, culturales y espirituales de nuestro pueblo y a las respuestas responsables, patrióticas, efectivas e indispensables. Era Gustavo Porras, presidente del Congreso nicaragüense. Congreso que prevé aprobar en septiembre las leyes impulsadas por Daniel Ortega para excluir de las elecciones a los opositores, a quienes califica de golpistas al servicio de Estados Unidos. Ortega, de 80 años, y su esposa Rosario Murillo, de 75, cogobiernan Nicaragua con poder absoluto o reforzado poder tras la represión a las protestas de 2018 que dejó más de 300 muertos según las Naciones Unidas. Y antes de dejarlos, una noticia de ciencia. Los restos fósiles de un dinosaurio descubiertos en Zimbabue presentan nuevas pistas sobre cómo se diversificaron estos animales. Este dinosaurio vivió en esa zona hace más de 210 millones de años. Lo mencionábamos en el informativo, la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, asumió prometiendo mano dura contra la delincuencia. Con la seguridad como principal desafío, anunció que las Fuerzas Armadas recuperarán el control del orden interno en las zonas asediadas por el crimen organizado. Es un informe de Raquel Villa Ecijar. Era una de las promesas cuando ganó las elecciones, luchar contra la ola de criminalidad que vive el país, la peor desde el año 2000. Los homicidios pasaron de 1.000 en 2018 a 2.600 en 2025 y las denuncias por extorsión de 3.200 a 26.000. Uno de los grandes problemas del país, como explica Cecilia Caparachín, experta en seguridad ciudadana. Es curioso porque cuando uno ve los indicadores de criminalidad, por ejemplo, uno de los delitos que está, afectando de manera especial a la población son las extorsiones, ¿no? Entonces es curioso ver que justamente en el periodo en que empieza esta última crisis política, a partir del 2021-2022, es que empiezan a subir los indicadores de extorsión, ¿no? Y a medida que se avanza, en los años, lo único que
que ha hecho es crecer esta dinámica delictiva, ¿no? Las extorsiones que van acompañadas además de los homicidios, el sicariato. Es ahora un problema en el día a día de cada ciudadano peruano, ¿no? Uno de los retos es luchar contra la grave inestabilidad política y el crimen organizado. Desde 2016, el país ha tenido 8 presidentes, la mayoría de ellos destituidos o empujados a renunciar por el Congreso, donde el fujimorismo ha sido una fuerza clave. Sí, yo creo que un reto mayúsculo, y te mencionaba esto de la coincidencia entre la crisis política y el incremento de delitos que ahorita están afectando a la ciudadanía, es porque es indispensable que las entidades del Estado, no solamente las vinculadas directamente al combate al crimen, estoy hablando de Policía Nacional, Fiscalía, Poder Judicial, sino todas las entidades del Estado están ahorita llamadas a volver a tener legitimidad en el cumplimiento de las normas, ¿no? Porque todos estos últimos años se han visto escándalos en las entidades del Estado respecto a temas de corrupción, ¿no? Esta legitimidad en cuanto al cumplimiento de las normas es una tarea pendiente de las instituciones del Estado, porque ¿cómo puede un gobierno exigir, un respeto a las normas si desde las propias entidades no lo hacen? Entonces, yo creo que ese es un primer punto que se debe adoptar. El tema de la lucha contra la corrupción va vinculado sí o sí también de la lucha contra la criminalidad. Entonces, este es un primer desafío. Con Fujimori, Perú se sumará a la ola que avanza en Latinoamérica de gobiernos de derecha alineados con el presidente estadounidense Donald Trump. Llegamos al final. Hasta aquí, el resumen diario de noticias.